A continuación verás una partida que hasta ahora nunca se había dado entre estos dos en términos del resultado obtenido. Han jugado muchas veces sin lugar a dudas, pero el resultado de hoy nunca se había dado entre estos dos. Se juega en el primer lugar del torneo en esta ronda número 7 del Grand Chess Tour 2019, jugándose en Croacia, y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de Rusia, Ian Nepomniachtchi, versus piezas negras, el gran maestro de Noruega y campeón del mundo además, Magnus Carlsen, en una partida digna de Alpha Zero y sus ideas galácticas. Ponte cómodo y disfruta del ajedrez de la élite mundial. Comencemos. Inicia Nepomniachtchi con E4, C5 por parte de Carlsen, defensa siciliana, la cual viene empleando con éxito y regularidad desde el match con Fabiano Caruana por el título mundial a finales del año 2018. Siguió el ruso con caballo F3, caballo C6, caballo C3, E5, alfil C4, G6. Una jugada que a todos los que veíamos en directo la partida nos pareció rarísima. Ha sido muy poco jugada, aunque hay alguna partida donde el gran maestro peruano Julio Granda jugó esto con negras, logrando tablas contra el gran maestro español José Ibarra. Vale decir que lo más jugado acá, incluso por Magnus, es alfil E7, evitando un caballo G5, ya que si se jugaba otra cosa muy normal aparentemente, como caballo F6, esto sería castigado a través de la jugada caballo G5 y las negras tendrían serias dificultades para poder defender ese punto de F7. Volviendo a lo que se jugó en la partida, G6 por parte de Carlsen, D3, H6, controlando la casilla G5 para evitar saltos de piezas blancas a ese escaque. H4, con la idea de no ser menos en el ala de rey y seguir claramente con un H5, debilitando el flanco de rey de las negras. D6, Magnus entiende ahora que la casilla G4 ha quedado excesivamente débil con el avance del peón H de las blancas. Así que prepara de esta forma la diagonal para desarrollar su alfil de casillas oscuras hasta el punto G4. H5, G5, bloqueando toda iniciativa que las blancas quisieran tomar en el flanco de rey. Caballo H2, impidiendo un alfil G4 negro, con ideas además de llevar hasta allí al burro blanco. Alfil G7, caballo G4, caballo Ge7. La idea es poder romper con F5 una vez se den las condiciones. No olvidar que el alfil de C4 obtendría una diagonal muy buena con un debilitamiento gratuito y prematuro a través del avance del peón F ya mismo, ¿no? Siguió la partida caballo E3, enroque, alfil de 2, rey H8, quitándose de los rayos X del alfil blanco y preparando entonces el avance liberador F5. Es por ello que el ruso se anticipa y juega G4, impidiendo Nepo por todos los medios la ruptura F5 para las negras. Torre B8, A4, para poder retirar al alfil hasta A2 en caso de un caballo A5, así como también para controlar la ruptura B5 de las negras. Caballo D4, caballo C, D5, caballo por D5, caballo por D5, caballo E6 con idea de caballo F4, F3, caballo F4, dama B1 para dama A2, alfil E6, dama 2, dama D7, torre G1, controlando posibles lances negros sobre G4 a base de alfil por G4 seguido de un dama por G4, así es que por ello la torre protege desde G1. Siguió el juego con B6, alfil C3, alfil por D5, alfil por D5, A6 preparando B5, alfil D2, dama E7,
torre F1, B5, A por B5, A por B5, rey F2, C4, alfil por F4, E por F4, torre a D1. Y ahora pon atención porque Magnus Carlsen hace una jugada digna de alfa cero. ¿Imaginas cuál puede ser? Bueno, esa jugada es F5, que fuerza a las blancas a aceptar el peón. Caso contrario, se abren líneas a beneficio de las fuerzas negras. Entonces, ¿de qué peón tomar? Bueno, Nepo opta por jugar G por F5 y tal como ves en el termómetro, es una jugada absolutamente perdedora. Y es que la jugada E por F5 parecía un suicidio, ¿no? Es decir, se abren líneas y las negras iniciarían con un dama E3 jaque. Sin embargo, esta era la correcta, jugar E por F5 aunque se sucedieran estas cosas. ¿Por qué? Porque luego de rey G2, dama E2 jaque y rey H1 se acaba el asedio contra el rey blanco. Podría continuarse un C por D3, C por D3, torre BC8 para torre C2, seguido de mate en G2 o H2 con la dama, pero acá llegaría justo a tiempo torre de E1 atacando a la dama negra, torre D2, perdón, dama D2, y luego torre D1, y de pronto esto podría ser tablas por repetición, ¿no? Es decir, dama E2, torre de E1, dama D2, etc. Entonces, mínimo tablas, pero Nepo se equivoca de peón, juega G por F5. ¿Cuál es la siguiente jugada de las negras? ¿Te animas a determinarlo y decirlo? Bueno, Carlsen juega G4, otra jugada brutal de Magnus. La idea, habilitar el paso a su dama hasta H4. Y ojo, que el alfil de G7 también podría entrar al baile vía D4. D4, buscando cerrar justamente el ingreso del alfil negro a D4. Dama H4 jaque, rey E2, dama H2 jaque, torre F2. A ver, si rey E1 las negras harían G3 seguido de G2 ganando. Es por ello que torre F2, pero Magnus Carlsen juega G por F3 jaque. Y ante esto Ian Nepomniachtchi abandona la partida. Y es que si ahora se jugaba un rey E1, entonces dama G1 jaque, torre F1, dama E3 jaque mate. Y en caso de un rey por peón, rey por F3, entonces dama por H5 ganando la torre de D1 a la siguiente. Y quien te dice, de pronto también se puede configurar una red de mate metiendo alfiles y torres al baile. Impresionante partida de Magnus Carlsen, el cual por fin derrota por primera vez en su vida a ritmo pensado a Ian Nepomniachtchi. Alguna vez Magnus fue hijo de Jiri y logró quitarse esa paternidad del holandés y ahora Magnus siempre le gana. Veremos entonces si ahora siempre podrá Magnus ganarle de ahora en más a Nepo. Pero vayamos a ver la tabla de posiciones porque este torneo está súper interesante, muy entretenido. Y aquí la tienen, Magnus Carlsen derriba a Ian Nepomniachtchi, que estaba en el primer lugar hasta esta ronda. Magnus entonces en solitario con 5 puntos, Wesley So segundo con 4,5, Nepo, Leon Aronian, Ding Liren y Fabiano Caruana con 4 puntos. Luego con 3, Maxim Bachar-Lagrave, Sergei Karyakin y Vishy Anand. Último lugar para el mame, Shakhriyar Mamediyarov, Anaka también, Hikaru Nakamura y Anish Giri. ¿Qué te ha parecido la partida? Mencionar además como dato anecdótico que Ian Nepomniachtchi se hizo un peinado último de ordinario, absolutamente, no sé, nada que ver hacerse ese peinado con el pelo tan corto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Asunto de él. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están a la descripción del video y además, como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan, chao.
Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.